Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer antes que nada a Carlos Benavente Pinto por la invitación y felicitarlo tanto por el nivel académico como por la camaradería por la que se caracterizan estas jornadas que cada vez recobran mayor nivel y ya tienen la magnitud de un congreso prácticamente. La actividad que nos incumbe ahora se refiere al rol de la estimulación cerebral profunda de la corteza subgenual o área 25 de Brodmann para la depresión refractaria. Se va a dividir en una charla introductoria breve que voy a dar yo sobre la historia de la psicocirugía. Luego Fabián Piedimonte va a hablar sobre el rol de la estimulación cerebral profunda en general y en trastornos psiquiátricos. Y Patricio Rivapose, desde Emory, Atlanta, va a hablar puntualmente sobre el tema de la actividad, que es la estimulación cerebral profunda en depresión refractaria. Es una actividad conjunta entre la Fundación CENIT para la Investigación en Neurociencias y el capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Yo soy Leandro Piedimonte, miembro del capítulo de neuromodulación y psiquiatra en Fundación CENIT. Fabián Piedimonte es, bueno, no voy a decir el currículum porque no nos va a dar el tiempo para la charla, pero voy a mencionar que es presidente honorario del capítulo y presidente de la Fundación CENIT. Y Patricio es psiquiatra, neurólogo, profesor de la Universidad de Emory, Atlanta, jefe del servicio de depresión refractaria de Emory, donde lleva a cabo terapias de neuromodulación como TEC, estimulación magnética, DBS, también uso de ketamina, esketamina, y es investigador principal en protocolos del National Institute of Mental Health, y bueno, y tiene un amplio número de publicaciones en revistas de alto impacto. Así que bueno, en líneas generales, para introducir brevemente, vamos a hablar de la rica y controvertida historia de la psicocirugía. ¿Cuáles son los orígenes de la psicocirugía? Podemos decir que se remonta hasta hace 40.000 años atrás, desde el hombre de Cromañón, donde se realizaban las primeras trepanaciones. Estos gráficos son de cráneos del Neolítico, de 5.100 años antes de Cristo, donde se ve claramente que son lesiones producto de intervenciones quirúrgicas y no de traumas, por estudios antropológicos con carbono 14. Estas trepanaciones se llevaban a cabo con instrumentos que se fueron sofisticando a lo largo de los siglos, que se llamaban trefinas. El motivo por el cual se llevaban a cabo, no hay un motivo exacto, son varios. Algunos eran indicaciones médicas legítimas, cefaleas intensa, por osteomielitis, encefalitis, hipertensión endocranial por tumores o hematomas. Otras eran por rituales mágicos o religiosos en búsqueda de la suerte o sacrificios. Y en otros casos, que ahí sí podemos decir que eran indicaciones psicoquirúrgicas, si bien en ese momento no lo contemplaban como tal, era para liberar al espíritu, sobre todo en culturas en la que la cabeza tenía un simbolismo importante, de espíritus demoníacos o diabólicos, porque padecían alucinaciones, conductas disruptivas, por ahí ceguera, convulsiones y demás. Hubo distintos tipos de trefinas, acá hay muestras de unas trefinas en sierra del siglo XIX, las de las culturas aztecas, las antiguas trefinas de Grecia. Las trepanaciones se realizaron durante milenios en todo el mundo. En la Roma y Grecia prehistóricas, en el antiguo Egipto, en las islas del sur del Océano Índico, en las culturas incas, aztecas y mayas, en las tribus aborígenes del actual Brasil, y fueron, digamos, se han encontrado cráneos trepanados a lo largo de todo el mundo y actualmente, inclusive en lugares donde se vienen practicando hace milenios, llamativamente se siguen practicando como en algunas tribus de África. Esta es una trefina ya más, digamos, de vanguardia para lo que fue su momento, que surge del antiguo Egipto, de la trefina circular, que era un tubo con bordes en sierra, y que se utilizaba un eje central fijado al cráneo para darle más precisión a la rotación. Bien, en el siglo XVIII es cuando se empieza con la correlación cerebro-conductual y clínico-patológica, y hubo un montón de experimentaciones y empieza el localizacionismo, los aportes de Broca, de Wernicke, pero hubo un experimento natural que fue un punto de inflexión, un antes y un después, que fue el caso de Phineas Gage, un trabajador ferroviario en Estados Unidos que, trabajando con pólvora para hacer volar una piedra, tras la explosión se disparó una barra de acero
que le atravesó el cráneo. Le entró por la mejilla izquierda, le destrozó el ojo, entró por la corteza ventromedial y salió por el hemisferio contralateral, despedida del cráneo. Y pasó de ser una persona con buenos valores comunitarios, hostil, educado, a ser un vagabundo, verborrágico, impulsivo, hipersexual, pero sin ningún compromiso en ningún otro aspecto, ni en lo motor, ni en el lenguaje. En su momento, su médico Harlow ha, redactado publicaciones respecto a los cambios conductuales. Sus amigos más elocuentes simplemente dijeron: Phineas ya no es Phineas. Y luego, 100 años más tarde, Antonio Damasio y su mujer Hama hicieron una reconstrucción con el cráneo de él, digital, por estudios con imágenes, estudiando la trayectoria precisa y los daños en cada una de las estructuras de la corteza que produjo esta barra, y correlacionándolo con los mismos efectos que produjeron daños similares en otros pacientes. Esto fue publicado nada menos que en la revista Science en 1994. Y como dice ahí en la frase, Antonio Damasio refiere que el caso Gage fue el comienzo de la historia en el estudio de las bases biológicas de la conducta. Bien. Vamos a hablar de lo que fue la lobotomía, del uso y el abuso, de su auge y su decadencia. Ya a fines del siglo XVII, a fines de 1800, Burchard y otros neurocirujanos como Penfield o Fulton empezaron a realizar lobotomías. El que más la difundió fue Edgar Monod, que era un neurólogo, con Almeida Lima, que era un neurocirujano, que desarrollaron lo que es la lobotomía prefrontal, la leucotomía, que es simplemente la destrucción de fibras blancas aferentes y eferentes en los lóbulos frontales para aliviar ciertas patologías psiquiátricas. Esto le valió el premio Nobel en 1949, pero no hubo seguimiento a largo plazo, fue cuestionado con el transcurrir del tiempo, y si bien Edgar Monod hizo muchas publicaciones, tanto en artículos científicos como libros, y le valió el premio Nobel, y esto fue, de alguna forma elogiado en medios de comunicación como Washington Post, Times, New York Times. En Estados Unidos le dieron infamia a esta técnica Freeman y Watts. Freeman era un neurólogo y Watts un neurocirujano, porque trataron de modificar la técnica, lo que se llama el light stick lobotomy, la lobotomía transorbitaria, que era simplemente con un instrumento tipo picahielo a nivel supraorbitario, lo clavaban con un martillo y destruían las fibras de sustancia blanca del lóbulo prefrontal, al costo de una morbilidad altísima en términos de apatía, aplanamiento afectivo, extrema hipobulia, compromiso cognitivo y demás. Y se difundió muchísimo. Los motivos por los cuales se difundió fue en alguna medida porque, fue antes de la era de la clorpromacina, no había muchas otras herramientas. Por una cuestión de salud pública, había 400.000 pacientes institucionalizados que implicaban un costo tremendo. Más de la mitad de las camas en Estados Unidos eran de pacientes psiquiátricos, que implicaban un costo en esa época, en 1930, de $1.500 millones, y esto implicó un ahorro de $1 millón por día. Pero claramente después fue muy criticado por el costo de morbilidad que tenían. Esto que vamos a ver ahora no es a fines... Hoy por hoy, debido a esto, el término psicocirugía está muy estigmatizado y se prefiere que quede en desuso y que se reemplace por neurocirugía funcional para trastornos psiquiátricos. Esta es la nomenclatura que utilizamos actualmente, por el estigma que generó esta técnica. Este es Freeman con el martillo clavando un picahielo en el cráneo de un paciente. Esto no es a fines cholulos, pero sí es para mostrar que en su época esto era un método electivo. Hubo personalidades importantes que fueron sometidas a este procedimiento, como Rosemary Kennedy, la hermana del presidente de Estados Unidos, que está ahí con John Fitzgerald, que por conductas agresivas, impulsivas, dentro del contexto de una familia de clase alta, fue sometida a este procedimiento y quedó totalmente incapacitada, como ven en la foto de la derecha. Rose Williams, la hermana del director y escritor de teatro Tennessee Williams, que tenían una relación de apego, y ella inspiró personajes de Un tranvía llamado Deseo, de Glass Menagerie, también fue sometida y quedó prácticamente como un vegetal. La actriz Frances Farmer, muy famosa en Hollywood y en Broadway,
que no por padecer ningún cuadro específico, pero sino por conductas contestatarias, exabruptos, impulsividad y demás, fue sometida a este procedimiento por Freeman, no la pagó tan cara, pudo reinsertarse socialmente, pero hubo un costo de morbilidad. Esto es para mostrar que era un método electivo en la época, si se lo hacían a la hermana del presidente de los Estados Unidos, no era algo que se hacía en forma encubierta. Bien, luego surge simultáneamente en transición la cirugía estereotáctica, que implica un procedimiento mucho más preciso, alcanzar estructuras específicas en las profundidades del cerebro para abordar síntomas puntuales. El gráfico que ven es una tomografía inmediata posquirúrgica y las flechas marcan la lesión del hipotálamo posteromedial a nivel bilateral en un caso de agresividad incoercible. No de agresividad del desalmado de la psiquiatría clásica o del sociópata, psicópata del DSM, de agresividad del que tiene retraso madurativo, trastorno generalizado del desarrollo, agresividad, automutilación, agresividad incoercible. También generó sus controversias por su potencial uso para control social en casos de violencia de psicópatas. En líneas generales, la técnica implica la fijación de un marco estereotáctico en la cabeza y en base a los 3 planos en el espacio, el coronal, axial y sagital, se identifica un punto en el cerebro tomando como referencia el punto intercomisural entre la comisura blanca anterior y blanca posterior. Tradicionalmente los cirujanos a puño y letra hacían cuentas en el quirófano, hoy hay softwares de imágenes, registros neurofisiológicos, cambió totalmente esto. Hubo 4 métodos clásicos tradicionales para abordar trastornos psiquiátricos, principalmente depresión y TOC, y en el caso de uno también adicciones, que fueron la capsulotomía anterior, diseñada en los años 1940 por Talariach, que actualmente está en uso. Son métodos ablativos, se lesionan los tejidos. La cingulotomía anterior, de la década del 50, diseñada y desarrollada por Fulton, la tractotomía subcaudada, desarrollada por Knight en 1964, y la combinación de estas dos últimas, que es la leucotomía límbica, desarrollada en NYU por Patrick Kelly. Acá hubo un hito, un punto de inflexión, que lo produjo Bart Nutin en Bélgica, que a fines de los 90, en vez de lesionar los tejidos, utiliza la estereotaxia para realizar estimulación cerebral profunda, es decir, implantar electrodos en pacientes con TOC. Y 5 años después reporta un seguimiento a largo plazo de 6 casos con muy buenos resultados. Y acá surge la era de la estimulación cerebral profunda para la psiquiatría. Bien, estos son los blancos, una representación esquemática coronal y sagital de estas diferentes técnicas, de los blancos que se abordan, que fueron producto también del aporte de Papez y los aportes adicionales de MacLean respecto a las funciones de las estructuras, funciones y disfunciones que producían a nivel emocional las estructuras específicas del sistema límbico. Bien, hoy por hoy esto está totalmente regulado, hay consensos a nivel mundial en los que participan la Federación Mundial de Cirugía Funcional y Estereotáctica, la Federación Latinoamericana, la SLANFE, que es la Asociación Latinoamericana de Neurocirugía Funcional y Estereotáctica, la norteamericana, la australiana, inclusive la WPA, la Asociación Mundial de Psiquiatría, participa en estas guías que fundamentalmente abordan lo que implican los alcances de esta técnica, el rol del comité de ética y las juntas de evaluación, la importancia, digamos, de la evaluación prequirúrgica y la selección de los pacientes, el rol y la importancia de que el equipo sea interdisciplinario, el seguimiento a largo plazo, los conflictos de interés y demás. Y bueno, como consideración final, es importante tener en cuenta que el estado actual, en términos de seguridad y eficacia de la neurocirugía funcional y de la estimulación cerebral profunda para trastornos psiquiátricos, es consecuencia de un montón de aspectos como la evolución de los estudios por imágenes, las ciencias básicas que nos permitieron una mejor comprensión de los sustratos subyacentes a las fisiopatologías, de las escalas de evaluación para poder objetivar las vivencias subjetivas, emocionales, cognitivas y demás, de la introducción de la estimulación cerebral profunda en contrapartida con la lesión como método reversible y ajustable, lo cual le confiere más eficacia y seguridad,
de los sistemas de software de programación del blanco y la trayectoria de la cánula, y de la implementación de los sistemas de registro neurofisiológico. Bueno, muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, ahora va a hablar Fabián Piedimonte sobre el rol de la estimulación cerebral profunda en psiquiatría y también de las bases generales de lo que implica el DBS. Y después va a hablar Patricio Riva Pose, que ya lo presenté, fundamentalmente de su experiencia en estimulación cerebral profunda del área 25 de Brodmann para depresión refractaria. Hola, ¿qué tal? Leandro, ¿me escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, voy a compartir. Fabi, estás muteado. Sí. Bueno. Yo lo escucho, ¿eh? No, no estoy muteado, ¿eh? ¿Se me escucha o no se me escucha? Hola. Yo te escucho bien, Sí. Fabián. No es de aquí el problemita, porque yo estoy no muteado. Ahí se te escucha. Ah, bueno, perfecto. ¿Y se ve la imagen? Sí. Sí, yo la veo. Bueno, 10 puntos. Ante todo, 1.000.000 de gracias. Realmente es un placer volver a participar de estas jornadas. A todo el comité organizador en cabeza de Benavente Pinto, de Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Leandro, por la invitación y un placer y un honor estar junto a Patricio para que nos comparta esta experiencia realmente fantástica y fabulosa en lo que es DBS en depresión. Yo creo que, en definitiva, Leo y yo vamos a estar como teloneros, como en los grandes conciertos. Creo que Leandro hizo un abordaje muy concreto y breve, pero muy bueno sobre la historia de la cirugía para los trastornos psiquiátricos. Y yo básicamente me voy a enfocar en no más de 15 minutos, para dejarle tiempo a Patricio, para tratar de compartir algunos conceptos que para neurocirujanos del día a día, la neuromodulación y el DBS, pero por ahí no para el psiquiatra. Así que, en principio, plantear que no tengo ningún conflicto de interés y todas las imágenes que vamos a ver y filmaciones han sido obtenidas mediante el consentimiento informado de los pacientes. Los inicios. Yo estoy involucrado en DBS hace bastante tiempo, mediados de los 80, cuando tuve la oportunidad ya de trabajar con mi mentor, el doctor Jorge Schwartz, que inclusive los caminos se van interconectando. En esa época el doctor Schwartz recibía muchos pacientes del doctor Márquez, el padre de López Mato. Y bueno, y realmente trabajamos muy bien en conjunto en esa época. Estoy hablando de fines de los 70, principios de los 80. Pero ya a mediados de los 80, planteamos la posibilidad de considerar el DBS, la estimulación del dolor. Y ahí fue que trabajábamos con sistemas rudimentarios. En esa época, los electrodos de DBS eran literalmente cables que tenían un solo contacto, un solo polo, y que tenía una arandelita para introducirlo y eventualmente cruzar los dedos para que quedara en el lugar cuando uno retiraba el estilete. Esto era así y nos guiamos indirectamente a través de lo que eran estudios invasivos de ventrículo iodografía. Ahora bien, todos conocemos que ha sido un hito en la historia de la DBS el ingreso de esta herramienta para los movimientos anormales, propuesta en el 87 en este trabajo fundamental, una piedra angular de Alim Benavid, por lo cual hoy, por su gran trabajo en este campo, es nominado al Premio Nobel. Y a partir de estos datos que aportó Alim Benavid, sabemos que la DBS se difundió notablemente en múltiples entidades, como en el temblor. Este es un paciente operado ya con estimulación, ahí apagamos el estimulador
y el paciente inmediatamente comienza nuevamente con su cuadro vertiginoso de temblor de miembros superiores, realmente invalidante, que al estimular en forma directa cesa absolutamente. Pero no solo el temblor respondía desde el punto de vista de movimientos anormales a esta terapia. Una situación complicada en el tratamiento, como son las disquinesias por L-Dopa, realmente muy complicadas y dramáticas en algunos pacientes, más que inclusive los síntomas primarios del Parkinson, pueden ser controladas también mediante la estimulación cerebral profunda de otro núcleo diferente al tálamo, que es el globo pálido interno. Y aquí vemos en el postoperatorio inmediato cómo la sola introducción de los electrodos en el lugar adecuado genera un alivio completo de la disquinesia. O también la distonía. Esta es una paciente que seguramente tiene un follow-up más largo de nuestra serie en distonía, ya lleva más de 20 años operada, y vemos cómo el globo pálido interno realmente en la estimulación crónica tiene un efecto dramático en los movimientos distónicos y en las posturas distónicas. Pero sin duda alguna, la vedette en los últimos años ha sido la estimulación del núcleo subtalámico. Aquí vemos una paciente con un cuadro severo, rígido aquinético, en el cual decidimos abordar el núcleo subtalámico en forma bilateral y observar con una dificultad extrema para la marcha, vasos festinantes pequeños, cortos, inestables, y en el postoperatorio luego de la estimulación crónica bilateral del núcleo subtalámico. ¿En qué consiste la estimulación? Muy básicamente en 2 electrodos, cuando la estimulación es bilateral, 2 electrodos que tienen 4 contactos, o por lo menos tenían 4 contactos hasta hace unos años, contacto más profundo al más distal, que se pueden estimular en forma individual o combinando, generando estimulación bipolar, monopolar, modificando a través de telemetría con este generador de pulsos, que es como un marcapaso cardíaco, el cambio de la frecuencia, de la amplitud, del ancho de pulso, para precisamente generar un paradigma de estimulación preciso e individual en cada patología y en cada paciente. Ahora bien, ¿ha cambiado algo en el último tiempo? Definitivamente sí. Hoy por hoy, y básicamente plantear unos pocos hitos, como es la resonancia magnética 3 Tesla, que nos permite abordar e identificar cuál es la porción, en este caso, del núcleo subtalámico, si la porción motora, dorsolateral, o la porción límbica, ventromedial, sin necesidad de realizar coordenadas indirectas, sino sencillamente indicando y marcando en nuestras imágenes cuál es el punto donde nosotros queremos colocar nuestro electrodo. O la utilización de tractografía. Esto, luego de bastantes estudios en el laboratorio de anatomía, nos ha permitido identificar las fibras que a veces son los blancos indicados en diferentes patologías. En este caso, por ejemplo, una ataxia cerebelosa, donde abordamos el haz dentro del rubro talámico, pero también muy útil al abordar las fibras de la cápsula anterior cuando estimulamos en un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Y de esto se va a extender obviamente Patricio, el advenimiento de imágenes funcionales que nos permite identificar el área disfuncional en la cual teóricamente se puede generar un blanco estereotáctico. Ahora bien, un advenimiento que ha modificado notablemente la precisión, la eficacia y la seguridad es contar con electrodos segmentados que nos permiten direccionar el estímulo, no ya como antes en un círculo alrededor del contacto, sino hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado y hacia otro, para obtener la estimulación del área más indicada de la estructura de aquellas regiones las cuales teóricamente no queremos estimular para reducir los efectos adversos.
La estimulación adaptativa, el closed loop, es algo que hoy está vigente. Es la posibilidad de, con los mismos electrodos implantados, generar una actividad o de alguna manera recibir la actividad regional y de esta manera en forma automatizada por un algoritmo, el propio generador modifica la estimulación de acuerdo a los patrones. Hoy por hoy se está haciendo fundamentalmente para Parkinson y en el núcleo subtalámico con potenciales evocados, ¿sí? Y fundamentalmente con la onda beta, que permite precisamente incrementar o disminuir la amplitud en relación a el estado sintomático del paciente. Esto también se está utilizando, por ejemplo, en epilepsia. Y obviamente la posibilidad de reducir los volúmenes de los dispositivos, que no es un tema menor y que muchas veces generaba complicaciones en pacientes de contextura pequeña, con poco tejido celular adiposo. Hoy tenemos la posibilidad de contar con dispositivos mínimos que se implantan dentro del cráneo sin necesidad de extensiones ni generador. Bien, ya lo comentó Leandro, pero simplemente en forma muy breve para ir terminando. A principios de este siglo, Bart Nutin, un belga que realmente ha trabajado desde hace muchísimos años en lo que es cirugía del trastorno del comportamiento, planteó que la estimulación de la cápsula interna en su brazo anterior era una opción muy razonable y con resultados comparables a la capsulotomía, pero sin la necesidad de generar una lesión. Esto de la estimulación a nivel cerebral para modificar la conducta o algún tipo de trastorno mental no fue algo nuevo. Hay por ahí algunos de ustedes que recuerdan al doctor José Rodríguez Delgado, un neurocientífico que trabajó durante mucho tiempo en la CIA y que inclusive escribió un libro que es recomendable para conocer un poco de la historia sobre el control físico de la mente. Él en la CIA tenía un programa de modificación de la conducta humana para aquellos individuos que se incorporaban a los servicios. Y claramente en esa frase que ustedes leen abajo ven el concepto que tenía este profesional con respecto a la posibilidad de modificar la conducta en el ser humano. Por eso hay que ser y tener muy en claro la ética en estos procedimientos y los límites. Hay una película que también recomiendo, que la suelo pasar un fragmento, no lo hice por cuestión de tiempo, que se llama The Manchurian Candidate, que trabaja Denzel Washington, es del año 2004, dirigida por Richard Condon, y paradójicamente es un grupo de élite de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que son sometidos a estimulación cerebral profunda para modificar su conducta y llevarlos adelante a que ejecuten acciones que voluntariamente no hubieran querido hacer. Ahora bien, muy breve, a partir de esto, nuestra experiencia se fue focalizando en diferentes técnicas y en diferentes patologías, por ejemplo en Tourette, acercándonos a la porción medial del globo pálido externo, con resultados realmente buenos en términos del control de tics, tanto motores como fónicos. Son pacientes que obviamente no tienen un control absoluto del 100%. ¿Recordás la fecha de la...? Como podemos observar en distonía o en Parkinson, pero claramente son pacientes que con una buena selección y una cirugía adecuada pueden tener un 70-80% de reducción de acuerdo a las escalas correspondientes. O casos de, por ejemplo, distonía, en los cuales nuestro objetivo primario es intentar reducir la distonía, como en este caso del Lesch-Nyhan, en los cuales también observamos una absoluta reducción de la automutilación y la agresión externa y propia. Con respecto a depresión, hemos estado involucrados en un estudio multicéntrico junto con la gente de Canadá y de México con la estimulación del pedúnculo talámico inferior,
¿sí? Para depresión endógena, y también hemos avanzado en la estimulación sinérgica del pedúnculo talámico inferior, como vemos a este nivel, asociado a la región subgenual. Ahora bien, para finalizar y darle paso a Patricio, consideramos hoy en día que pensar en tratamiento quirúrgico de los trastornos psiquiátricos indefectiblemente es sinónimo de neuromodulación. Siempre y cuando se pueda realizar, como decía Leandro, un procedimiento que es reversible y con eso nos da seguridad, y ajustable, con eso nos da precisión, debemos optar por eso y no por procedimientos lesionales. Definitivamente, la selección y seguimiento del paciente debe ser por un equipo integrado por diferentes disciplinas, obviamente liderado por el psiquiatra y acompañado por los neurólogos, neurocirujanos, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, siempre basado en las guías de consenso y manteniendo el sentido común y la ética en este tipo de herramientas. Muchísimas gracias por su atención y bueno, todo tuyo, Leandro. Hola, bueno. Muchas gracias, Fabi, muy claro, muy ilustrativo, como siempre. Bueno, ahora le quiero agradecer a Patricio, para nosotros es realmente un privilegio, un verdadero honor contar con él en esta actividad. Como dijo Fabián, la disertación de Patricio va a ser el plato fuerte de este encuentro. Nosotros simplemente hicimos una introducción para que él nos muestre la experiencia de los trabajos de vanguardia que está haciendo en depresión y estimulación cerebral profunda. Así que bueno, Patricio, muchísimas gracias, un honor y te doy la palabra. Bueno, hola Leandro, hola Fabián. Bueno, gracias al comité organizador por invitarme de nuevo. Espero que el 2022 sea en persona. Pero, digamos, me parece clave poder elaborar sobre las cosas tan interesantes que dijeron Leandro y Fabián en estos últimos minutos, porque digamos, lo que tenemos en nuestras manos con los pacientes que han sido refractarios al tratamiento es un problema que no depende solamente de soluciones a corto plazo. La justificación de las intervenciones quirúrgicas, que obviamente tienen mayor riesgo que a veces intervenciones farmacológicas o psicoterapéuticas, tiene que estar justificado por la cronicidad y por el nivel de, digamos, de incapacidad que los trastornos psiquiátricos graves traen en nuestros pacientes. Y, digamos, eso para elegir al paciente. Y segundo, la eficacia de estos tratamientos no puede ser limitada a un, digamos, a un alivio temporario de los síntomas, sino que hay que demostrar que esto funciona lo suficientemente bien para que, digamos, tener una cirugía que es altamente invasiva con riesgos, digamos, inherentes a cualquier neurocirugía como sangrado cerebral, meningitis, infecciones. Tiene que, digamos, demostrar que este, digamos, riesgo inicial de la cirugía va a traer a largo plazo consecuencias beneficiosas para los pacientes. Pero para empezar, bueno, yo en términos de conflictos de interés, yo he servido y sirvo en boards en Janssen Pharmaceuticals, pero hoy no voy a estar hablando de ketamina o esketamina, y estoy apoyado por el Instituto Nacional de Salud, del cual soy investigador principal en un grant. Elaborando de vuelta sobre lo que decían mis colegas anteriormente, es que, digamos, el concepto de psiquiatría y neuropsiquiatría en general, o sea, digamos, crecido en este tiempo, en el cual, digamos, si bien hemos entendido cada vez más los circuitos, las células, las moléculas en nuestra psicofarmacología,
y las regiones cerebrales, y también desde el punto de vista, digamos, de dinámicas poblacionales o síndromes clínicos, entender la psiquiatría como un trastorno de circuitos es clave para poder después introducir la neurocirugía funcional, que en realidad lo que estaremos tratando son circuitos similares pero diferentes a los circuitos motores que, por ejemplo, el doctor Piedimonte mostró funciona también en Parkinson, distonía o temblor esencial. Y usando estos conceptos de circuitos cerebrales, al fin y al cabo, sin necesariamente buscar una construcción sindrómica digamos, a la DSM, podemos entender a los trastornos psiquiátricos y en particular, en este caso, al trastorno depresivo, como digamos, diferentes regiones del cerebro teniendo diferentes roles y disfunciones, ¿no? Entonces, podemos ver cómo áreas, digamos, mediofrontales polares están involucradas en la regulación del ánimo, áreas de la corteza dorsolateral prefrontal, acá como se ve en prefrontal 46 y 9, que es el target donde hacemos estimulación magnética transcranial, está involucrada en la exterocepción, la atención y la acción. Después, áreas más subcorticales y más primitivas desde el punto de vista filogenético, como la amígdala, el núcleo caudado, el tálamo y el área del tegmento ventral, están encargadas de las cosas que son nuevas, qué hábitos se forman. Por eso a veces, aún para adicción, uno buscaría hacer ciertas, digamos, ciertos targets a nivel de estas áreas, y la amígdala, digamos, clásicamente entendida como un núcleo que regula riesgo, ¿no? Entonces, y miedo. Entonces, en ese aspecto, entender la amígdala como un área, como un núcleo fundamental en este circuito. Nosotros nos vamos a focalizar hoy en la estimulación cerebral profunda del área del cíngulo subcalloso, o el área de Brodmann 25. Que, digamos, al fin y al cabo, también en estos estudios neurocientíficos en los cuales uno buscaba entender qué áreas estaban involucradas en determinados síntomas, la interocepción, el monitoreo de nuestro estado del ánimo interno es, digamos, clave en esta región. Bueno, entonces Fabián ya habló de cómo funciona el DBS, pero para dar una idea, digamos, no solamente los casos que él ya describió como temblor esencial y movimientos anormales, pero hay, digamos, en esta conceptualización de la enfermedad psiquiátrica y neuropsiquiátrica como un trastorno de circuitos, abre la posibilidad de que si uno identifica determinados síntomas, determinados estados cerebrales con una patología, uno puede elegir, digamos, modular esos circuitos, ¿no? Entonces, en adicción, aún en agresión, nosotros hemos tenido pacientes con trastorno autista y autoagresión severa, al punto de enucleación del ojo, generación de hematomas subdurales, que han respondido, digamos, fantásticamente bien a la estimulación cerebral profunda del hipotálamo posteromedial, pero también, digamos, estado de mínima conciencia, estado vegetativo, con estimulación talámica. Entonces, digamos, esto para mí transforma ese concepto inicial de lo que era la neurocirugía, cambiar la conducta de un paciente que está, digamos, que tiene problemas para él o para la sociedad, en decir, vamos a modular circuitos de una manera, digamos, refinada y cada vez más con las tecnologías que tenemos, como explicaba Fabián, con los electrodos que pueden dirigir, con los circuitos cerrados en los cuales la propia batería detecta cuándo estimular, y con eso vamos a lograr un refinamiento, siempre para pacientes que al fin y al cabo tienen trastornos refractarios, ¿no? De la misma manera que funciona en epilepsia, uno no pone, digamos, en pacientes que responden a la medicación una estimulación cerebral.
Y en depresión en particular, digamos, entendiendo nuevamente el trastorno depresivo como un trastorno de circuitos, no hay que ir a un solo lugar, sino que simplemente uno puede elegir en qué lugar del circuito uno va a decidir entrar. Y los circuitos no son, digamos, en serie, sino muchas veces en paralelo. Y yo creo que al fin y al cabo, o sea, sin adelantarme a la conclusión de mi charla, lo que va a terminar pasando es que vamos a poder identificar mejor a los pacientes para poder elegir en qué paciente, qué target va a ser mejor. Hay pacientes que tienen, digamos, trastornos anhedónicos mucho más graves y otros que tienen, digamos, otro tipo de presentación sindrómica digamos, y que los dos tienen el mismo diagnóstico al fin y al cabo. Entonces uno podría llegar a elegir diferentes targets sabiendo cuál es el circuito que uno va a modular más precisamente. Voy a hablar brevemente de esta primera indicación de la cápsula ventral y el estriado ventral, que como imaginamos al principio estaba muy cerca del núcleo accumbens y ya había funcionado, digamos, imitando las lesiones, pero volviéndose un tratamiento reversible. Estaba ya, digamos, bien publicado y documentado en el trastorno obsesivo compulsivo, pero también los pacientes, como habitualmente pasa en psiquiatría, decían que no solamente les había mejorado el TOC, sino que también la depresión había, digamos, mejorado dramáticamente. Y esta primera publicación en el 2009, ya hace 12 años, muestra cómo en un estudio open label, los pacientes que estaban implantados, a los 3 meses ya habían, digamos, mejorado en un 50% en las escalas de depresión sin tener trastorno obsesivo compulsivo. Y habían descrito que había un 40% de pacientes que estaban respondiendo al tratamiento y un 20% en remisión. Ojo, porque esto obviamente es muy entusiasmó muchísimo a la gente y obviamente las compañías de estimulación cerebral profunda se largaron, digamos, se tiraron a la pileta sin saber si había agua. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Sin tener una idea clara de, en realidad, cuáles son los mecanismos de acción de la estimulación cerebral profunda, cuál es la forma en la cual uno pone el electrodo en la cápsula de la mejor manera y más precisa posible, qué tipo de pacientes hay que elegir, y aún cuál tipo de protocolo uno tiene que diseñar, hicieron un estudio randomizado multicéntrico y sham control en el cual lamentablemente, o sea, bueno, lamentablemente o en realidad afortunadamente porque no hicimos decisiones, digamos, lo suficientemente apresuradas, sino que ahora podemos entender un poco más, no hubo distinción entre los que recibían estimulación activa y los que recibían estimulación sham. Y no solamente en el primary, digamos, en el outcome primario, que era 16 semanas, o sea, 4 meses, sino que a largo plazo también tuvieron solo una tasa de respuesta del 25%. Y, digamos, esto, de cierta manera, fue como un baldazo de agua fría para la estimulación cerebral profunda en este target, aunque, digamos, uno siempre puede, digamos, revisar por qué estas cosas fallaron. Y me parece que es clave tratar de entender por qué fallaron, porque, digamos, las bases de datos de los casos, digamos, de las series de casos y todo, muestran que esto funciona cuando los pacientes han sido elegidos por buenos psiquiatras, por buenos cirujanos. Pero obviamente esto tiene que ser reproducible. Si la ciencia no es reproducible, es simplemente, digamos, un arte que solamente funciona en un determinado centro y no es, digamos, generalizable para el resto de la población. Entonces, digamos, volviendo a ese punto que quise hacer en el slide anterior sobre el problema de los diseños de protocolo, este grupo de Holanda, en Ámsterdam, habían tenido ya una serie de casos enorme sobre trastorno depresivo mayor y trastorno obsesivo compulsivo en este mismo target, que ellos en vez de llamarla la cápsula ventral o el estriado ventral, lo llaman el brazo anterior de la cápsula interna, o sea, anterior limb of internal capsule. Y ahí ven cómo en realidad cambiaron el protocolo, lo dieron vuelta. Entonces dijeron, bueno, sabemos que los pacientes van a responder,
Lo que tenemos que darnos cuenta es si cuando apagamos la estimulación, el paciente deja de responder. Y eso fue lo que diseñaron. Entonces, durante un año, 52 semanas, implantaron a los pacientes y, digamos, en visitas frecuentes, o sea, una cada 2 a 4 semanas, hacían pequeñas modificaciones de la estimulación para tratar de lograr un nivel estable de respuesta antidepresiva. Y al fin de las 52 semanas, el 40% de esos pacientes habían respondido. Implantaron 25 y 10 llegaron a la cirugía. Y cuando llega a la respuesta después del año. Y ahí, de una manera, digamos, doble ciega o randomizada, pasaron una semana, ya sea activo o no activo, y después los cruzaban para el otro lado para ver si eran activo y no activo respectivamente. Y lo que vieron es que en pocos días de apagar la estimulación, de manera doble ciego, los pacientes, digamos, volvieron a estar deprimidos de una manera muy rápida. Y eso es importante también para entender que tal vez este circuito es muy, digamos, tiene una respuesta muy automática a la elevación del ánimo. Bueno, pero dejando ya la cápsula ventral de lado, después obviamente el núcleo accumbens surge como un núcleo, digamos, que sabemos que está involucrado en mecanismos de habituación, de adicción, de placer y anedonia. Y, digamos, un grupo en Alemania implantó 11 pacientes en los cuales demostraron hasta 4 años de follow-up un porcentaje de respuesta del 45%, también muy, digamos, optimista. Después, la gente que implantó mucho núcleo accumbens, en realidad lo que decidieron hacer después es, digamos, como que se imaginaron, decían, bueno, el núcleo accumbens es la llegada de las fibras dopaminérgicas que vienen desde el área del tegmento ventral. O sea, vienen desde el mesencéfalo y van hacia el núcleo accumbens. Y entonces, digamos, identificando las fibras que van, digamos, comunicando esas dos regiones, dijeron, pongamos el electrodo con la precisión que ahora tenemos, digamos, facilidad para hacer, en ese mismo lugar. O sea, en lo que se llama el medial forebrain bundle, o el haz del mesencéfalo. Y lo que vieron es que, digamos, no solamente los pacientes respondieron, digamos, a lo largo de 33 semanas y ahora hasta un año, y han implantado ahora en una publicación más reciente 16 pacientes, sino que los pacientes respondieron de una manera muy rápida. En una semana, la mitad de los pacientes habían respondido al tratamiento. Y, digamos, para entender un poco el grado de depresión y de cronicidad, todos estos pacientes ya habían fallado terapia electroconvulsiva y tenían digamos, un tiempo en el episodio índice, que tenía más de 4 años de duración. Entonces, que en una semana esto de repente funcione tan bien, es realmente, digamos, casi exagerado, pero la verdad que es impresionante. Pero vamos a volver un poquito digamos, al área que a mí me concierne. O sea, y por qué me parece tan divertido trabajar en esta área. Porque, o sea, en vez de estar haciendo implicaciones, digamos, neurocientíficas sin sustento, lo que sabíamos del área del cíngulo subcalloso, o vamos a llamar el área 25, es que es un área que está, como dije antes, involucrada en el monitoreo interno de lo que es nuestro estado del ánimo. Si yo o cualquier persona que tiene la suerte de no sufrir un trastorno depresivo, nos hacen estar pensando en el momento más triste de nuestra vida y nos hacen un PET, lo que vamos a ver es que esa área está aumentando el metabolismo de glucosa cuando estamos tristes. Y no solamente eso, o sea, aumenta el metabolismo cuando estamos en un estado de ánimo negativo, aún en pacientes que no tienen trastorno depresivo mayor, sino que, digamos, de una manera, digamos, reproducible a lo largo de diferentes tratamientos, los pacientes que respondieron a SSRIs o a SNRIs
aún pacientes que habían sido randomizados en un clinical trial a placebo, pero eran respondedores al placebo. En todos esos pacientes, si uno hace un PET pre y post, hay una disminución del metabolismo. Entonces, digamos, y lo interesante del placebo es que quiere decir, bueno, esto no es un efecto de la droga, sino que es un efecto que refleja el estado de ánimo. Y también se ha reproducido en estimulación magnética transcranial y en terapia electroconvulsiva, y hasta en pacientes que fueron a cirugías lesionales como la cingulotomía. Pero importantemente, entonces, hay un estado de ánimo que está relacionado con un metabolismo, digamos, disfuncional en pacientes con trastorno depresivo mayor. Y entonces la idea vino, eso, ¿por qué uno no pone una estimulación ahí? Y haciendo, o sea, es paradójico, uno llama estimulación, pero al estimular con alta frecuencia, lo que uno logra es poner esa área en un estado refractario, porque uno, digamos, la frecuencia habitualmente de estimulación es, digamos, es mayor a la velocidad de repolarización de las neuronas. Entonces uno pone esa área, digamos, cortical y subcortical en un estado refractario. Y así fue que ya hace 16 años se publicó la primera serie de casos de estimulación cerebral profunda en depresión en esta área. Interesantemente, o sea, obviamente tuvo muy buenos resultados, 4 de los 6 pacientes respondieron y la mitad en remisión completa de síntomas. Cuando les hicieron el PET antes de la cirugía, estaba como les dije antes, o sea, el metabolismo elevado, y después, 6 meses después, el metabolismo local bajó. Pero interesantemente, y esta es, digamos, lo que me encanta de hablar de circuitos, es que uno puede ver cambios que no son solamente relacionados a la estimulación eléctrica directa, sino que uno ve cambios remotos en otras zonas corticales y subcorticales que no están obviamente impactadas directamente por la electricidad de la estimulación cerebral profunda en ese lugar, sino que es evidentemente una respuesta del circuito a la estimulación en una parte. Bueno, pero lamentablemente lo que terminó pasando es que también se apuraron y hicieron un trial en el cual reclutaron a 90 pacientes y a lo largo de varios centros en Canadá y en Estados Unidos estimulaban a los pacientes, ya sea, digamos, o sea, randomizados a tener estimulación o sham, y falló también. Miren cómo, digamos, estos 90 pacientes, a los 6 meses no había diferencia, pero después de los 6 meses todos los pacientes volvían, digamos, a todos los pacientes les encendían la estimulación y después entraba en una fase de seguimiento a largo plazo. Y lo que pudieron ver, por suerte, o sea, y esto es una cuestión que también tiene que ver más con la precisión, digamos, es acusatoria al diseño del protocolo y acusatoria a qué fue lo que pensaron que sabían cómo estimular. No sabían. Pero después, a prueba y error, a los 2 años y 2 años y medio de estimulación, hemos logrado ver que hasta la mitad de los pacientes responden al tratamiento. Entonces, tal vez con prueba y error, tratar de probar cualquiera de esos contactos a ver si esto funciona, la mitad de los pacientes a largo plazo, con una cronicidad de 7 años en episodio, eran respondedores al tratamiento. Entonces es importante. Y entonces esto nos trae de vuelta a, digamos, sabiendo no solamente el protocolo, pero la anatomía del área del cíngulo subcalloso, y esto es esto es un preparado anatómico, es muy variable. Miren cómo aún comparando, digamos, el área del cíngulo subcalloso del lado derecho es diferente al lado izquierdo. Entonces uno no puede tener esas coordenadas que la estereotaxia, digamos, nos trajo, pero que la anatomía, digamos, directa, o sea, una resonancia magnética en la cual uno elegiría una secuencia T1 o T2, no nos dice el área específica donde hay que estimular. Entonces, lo que decidimos hacer, o sea, en Emory fue decir, bueno, nosotros teníamos ya 17 pacientes que habíamos implantado y había respondido alrededor de la mitad de los pacientes. Y entonces, lo que hicimos con mi colega Ki-Sung Choi fue tratar de ver si la anatomía nos decía algo. O sea, ¿había una diferencia dónde estaba implantado
los pacientes que habían respondido al tratamiento versus los que no habían respondido. Y hicimos, digamos, la verdad, una exploración digamos, anatómica y estadística, a ver si podíamos encontrar alguna diferencia. No hay una diferencia en esta ubicación, digamos, de área, digamos, estereotáxica, como uno diría X, Y, Z, que pueda explicar por qué un paciente responde y no acá. Pero lo que sí estábamos aprendiendo es que, obviamente, a ver, de vuelta, circuitos, estimulando diferentes contactos del electrodo, estábamos estimulando diferentes haces de sustancia blanca. Este es un ejemplo, por ejemplo, acá vean el panel E y el F. Entonces, el contacto 1, que es el más ventral, la punta del electrodo, cuando uno prende ese electrodo en un cerebro, va a tener, digamos, este patrón de estimulación de estas fibras de la sustancia blanca. Pero cuando uno estimula el contacto 3, que está simplemente a 6 milímetros más dorsal, el patrón de estimulación de sustancia blanca cambia dramáticamente. O sea, estamos estimulando otro circuito. Y ahí sí, fuimos de vuelta a nuestros 17 pacientes que habían respondido. Hicimos digamos, esto es como se hace individualmente. Uno pone la resonancia magnética y la superimpone con la tomografía computada después de la cirugía, donde vemos aquí el electrodo, que antes Fabián había mostrado. Ven cómo ven el contacto 1, 2, 3, 4. Después, sabiendo los parámetros de estimulación, cuál es la corriente que el paciente recibe, la frecuencia y el ancho de pulso, le podemos preguntar a la computadora, estos cálculos complicados, cuáles son las fibras de sustancia blanca que pasan por esa área de estimulación. Y esto es lo que se llama un volume activated tractography. Y entonces lo que descubrimos fue que los pacientes que habían respondido al tratamiento, a los 6 meses y a los 2 años, tenían el mismo patrón de respuesta digamos, de involucrar, qué tal involucrados estaban las fibras de sustancia blanca. Y los que no habían respondido no tenían ese patrón. Entonces eso lo hicimos retrospectivamente. Y lo que decidimos hacer entonces, o sea, publicamos eso en el 2014, lo que decidimos hacer desde entonces fue decir, bueno, sabemos que, digamos, los haces de sustancia blanca son clave para entender dónde vamos a estimular. Bueno, entonces hagamos una estimulación, digamos, una resonancia magnética antes de la cirugía con esta secuencia para poder entender, digamos, dónde vamos a pedirle al neurocirujano que la ponga. Y así empezamos a hacer el target prequirúrgico. Y este es un ejemplo, digamos, cómo la resonancia de un paciente en el hemisferio derecho uno busca, digamos, una combinación de haces de sustancia blanca. Esta es la corteza, digamos, todo esto es la corteza del cíngulo y este es el haz del cíngulo, ¿no? Y estos son fibras de sustancia blanca que se llama el forceps menor o el forceps minor, que va, digamos, comunicando los dos polos frontales. Y si uno se pone más, digamos, obsesivo, también uno puede identificar el fascículo uncinado que va entre el polo frontal a la amígdala, y fibras que también van desde el polo frontal hacia digamos, hacia los núcleos estriados, hacia la cumbens y hacia el tálamo. Y entonces hemos podido publicar esto prospectivamente. Entonces, cuando hacíamos la cirugía, antes de la cirugía nos juntábamos digamos, con el ingeniero, que es Choi, y con los otros psiquiatras y el neurocirujano, y elegíamos y le decíamos, por favor, ponelo en este lugar, más allá de que digamos, en la tomografía común no te aparezca. Y, digamos, hemos tenido muchísima suerte, o no, digamos, suerte es cuando uno se prepara para lo que va a salir, y hemos logrado, digamos, a los 6 meses tener, en vez de digamos, un 40% de respuesta, un 73% de respuesta, y al año un 82% de respuesta. Quiere decir, o sea, de que de los 11 pacientes que habíamos implantado, 9 de los pacientes habían mejorado por lo menos un 50% en los síntomas.
Esto es para comparar cómo había sido antes los resultados de la cirugía. 41%, como decía yo, y ahora, haciéndolo prospectivamente, 73%. Y esto que ya lo publicamos en el 2017, entonces no voy digamos, a sumar todo junto, pero desde el 2017 que hemos implantado 10 pacientes, 9 de los 10 pacientes ahora responden. Yo creo que, o sea, esto no voy a ser tan reduccionista de explicar que, digamos, que la depresión se limita solamente a la estimulación precisa de un cierto grupo de fibras de sustancia blanca, pero eligiendo bien a los pacientes y teniendo una buena selección y de categorización de severidad, tratando de excluir comorbilidades, sobre todo en pacientes con patología tan crónica como, digamos, trastornos de la personalidad o comorbilidades de trastornos de ansiedad como estrés postraumático, digamos, uno puede llegar a tener, digamos, resultados mucho más positivos. Les voy a mostrar cómo hacemos en el quirófano en estos últimos minutos, si tienen un segundo, cómo hacemos en el quirófano cuando ponemos el electrodo y con el paciente despierto, digamos, cada contacto tiene una respuesta particular a la estimulación. Y siempre hay 1 o 2 contactos por hemisferio que nos van a dar una respuesta similar. Espero que se escuche. ¿Se escucha? Yo no escucho, Patricio. A ver. ¿Ahí escuchan? Ahora sí. A ver, esperen. Va de vuelta. What are you noticing? Describe it. A lightening of mood and smile. Rate your tension for me right now. Low. Low? Yeah, Is it gone? pretty much. Oh, it was weird. I just involuntarily smiled and I just felt this lifting of mood just out of nowhere. I guess I smiled because I felt my head kind of clearing and. Y esta es otra paciente. Is that very good feeling still present? Yes. Okay. Do you feel depressed right now? Is there an element of your depression that's still present? Lifted. It's still present, but it has lifted. Mira, ahí se fue la depresión, se está como elevando. Se le pregunta, ¿podrías hacer algo que ayer no podías por la depresión? Dice, me gustaría tal vez limpiar la casa, estar más involucrada con mi perro. Suddenly you could go back to work right now, would it seem to be easier or still hard? Tienes que volver a trabajar hoy. ¿Te parece difícil o fácil? What do you feel right now? Be hard. Podría ser difícil. Is that very good feeling still present? Bueno, entonces así es como digamos, en la cirugía testeamos y después verificamos que están en el lugar adecuado. Y entonces lo que hemos logrado hacer, y esto para terminar ahora, es que, digamos, fuimos involucrando, digamos, un mayor nivel de precisión quirúrgica y ahora estimulamos más en el quirófano. Y cuando estimulamos más en el quirófano, y aparte estoy hablando digamos, de pasar de pocos minutos, 2 a 3 minutos, a hacer digamos, un protocolo en el cual los pacientes están despiertos y hacemos estudios, digamos, de neuropsicología, de electroencefalograma. Entonces es como que por 30 minutos los pacientes están con nosotros, digamos, interactuando en el quirófano. Y acá ven cómo, digamos, en azul es como hacíamos la cirugía tradicionalmente. Una semana después de la cirugía, los pacientes estaban un poco mejor. Después, cuando empezamos a usar la tractografía, una semana después de la cirugía, los pacientes estaban mucho mejor.
Pero una vez que empezamos a estimular más tiempo, no solamente, digamos, mejoraban más que la tractografía sola, sino que usando también la estimulación propia, los pacientes respondían, digamos, dramáticamente, en el cual había una caída de los síntomas del 40-50% a la semana, y esto solamente habiendo recibido 30 minutos de estimulación al momento de la cirugía. Entonces después acá, digamos, habitualmente en nuestros protocolos pasa un mes sin estimulación y después los prendemos de vuelta. Ven como de a poco va, digamos, volviendo la severidad de los síntomas, ¿no? Y esto sigue, y ahora nuestros pacientes, o sea, esto en azul ven como es la tercera corte. O sea, en la primera, usando, digamos, parámetros neuroanatómicos clásicos. En el segundo, usando tractografía. Y en el tercero, con no solamente una, digamos, mayor precisión en la tractografía, sino estimulando también más tiempo. Y, digamos, para terminar rápidamente, voy a pasar esto. Como dije al principio, esto tiene que funcionar no rápidamente. A mí, digamos, yo no podría convencerme a mí de que necesito una cirugía para estar mejor en una semana. A mí me tenés que decir que me va a durar años. ¿Entendés? Entonces, esto es lo que es, digamos, para mí más importante. Digamos, nosotros hemos implantado 38 pacientes en Atlanta, y esto lo pudimos hacer hace ya 2 años que publicamos de los primeros 28 pacientes. Y de los primeros 28 pacientes que implantamos, ven como, o sea, esta es la escala de Hamilton, al año todavía no ha caído tanto, pero ya a los 2 años, o sea, tener un Hamilton entre 9 y 10, que es persistente entre los años 2 y 8. O sea, que la mayoría de los pacientes entre los años 2 y 8 fueron respondedores al tratamiento, y alrededor del 25% o 30% fueron en remisión completa. También para terminar con una anécdota interesante. Esta paciente que les mostré el video, la segunda que le dijimos si quería volver a trabajar o no, decidió ser candidata por un partido, por uno de los 2 partidos, no les voy a decir cuál, a diputada local en su estado. Y antes de que, o sea, ella sin ningún estigma de lo que es la depresión, volvió a trabajar y a meterse en las causas que a ella le gusta, yo qué sé, y quiso volver a trabajar para lo que había hecho toda su vida, trabajar en educación. Y le tuve que explicar que tiene que prepararse para cuando le digan no sos el Manchurian Candidate, porque vas a tener que, o sea, van a saber todo de vos. Tenés que explicar que esto no le cambió la personalidad, sino que lo que hizo fue, digamos, sacarle la enfermedad que ella tenía, de la misma manera que, digamos, uno puede, digamos, sacar algo que está presente y que es malo sin cambiar quién está por debajo. O sea, los pacientes nuestros no han tenido cambios cognitivos, no han tenido cambios de personalidad, y eso me parece que es importante remarcarlo, ¿no? Pero bueno, o sea, a ver, este último videito, a ver si se queda en un segundo más. Este es un paciente que ya está implantado hace 5 años. Oh. Es el mismo paciente que les mostré en el primer video en el quirófano. Y yo que le pregunto, ¿qué fue lo diferente de la DBS a los otros tratamientos que habías tenido antes? Es interesante. Y esto es varios meses después. Dice, durante la cirugía me estaba preguntando qué contacto iba a tener, y me sentí muy bien. Pero después se fue ese sentimiento tan claro. Y lo que pasó fue que gradualmente, de a poquito, fui mejorando. Al principio me sentí un poco decepcionado de que no era tan rápido como la cirugía, pero ahora estoy bien. No te das cuenta lo que está pasando hasta que mirás para atrás.
No cambié nada más. Entonces, ahora estamos, digamos, seguimos implantando pacientes. Obviamente, lo que vamos a necesitar en los próximos años es que la industria o el Instituto Nacional de Salud, digamos, se decidan digamos, ahora sí, yo creo que, como dije al principio, en vez de tirarse a la pileta sin agua, sabemos mucho más los factores que dependen, digamos, de nosotros para poder mejorar el outcome, la estimulación, digamos, y sobre todo, digamos, conociendo la cronicidad de nuestros pacientes, pensar que la depresión refractaria al tratamiento, después de la ceguera y la sordera, es la primera causa de deshabilidad en el mundo. Entonces, digamos, tenemos una responsabilidad para traer soluciones a nuestros pacientes tan graves. ¿Okay? Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención y después podemos tomar alguna pregunta, ¿no? O no sé cómo lo va a manejar Leandro. Muchas gracias, Patricio. Nuevamente, un placer, un lujo contar con vos. Tal como dijiste, esperemos que el año que viene sea presencial. Gracias, Fabi, también. Y bueno, vamos, que me tengo que ir a comprar salames a Tandil, que estoy hace 1 año y medio que no tengo salame. Te mando uno por FedEx. Ahora voy acá a la esquina y compro. Te mando uno por FedEx, con un queso y una mermelada. Dale. Y muchas gracias. También, Leo. A vos también te llevo, Fabi. A vos te lo llevo esta semana. Bueno, gracias, Fabi. Gracias, Patricio. Gracias, Carlos, nuevamente. Y gracias a la gente que se conectó en forma virtual y a los que estuvieron acá en el auditorio. Muchas gracias.